Montevideo, formas que se recortan en el cielo, ciudades dentro de la ciudad, urbanística múltiple, cambios y permanencias, la arquitectura de la ciudad. Mariano Arana, arquitecto por vocación, desde muy joven a lo largo de su vida ha sido un defensor de su ciudad, de su profesión y del amor por nuestra casa, nuestras calles, los edificios y paseos públicos. Investigador incesante de quienes la crearon y decoraron. Montevideano desde la raíz, intendente en ejercicio, Mariano Arana se crió en un barrio de la ciudad a la que miró desde niño con otros ojos. Yo nací en un hogar de sector medio típico en el Cordón, una familia constituida por una madre española, concretamente gallega, de un pueblito muy chiquito. Ella le llamaba la aldea, Arteixo, muy cerca de La Coruña. Vino con su madre y con un montón de hermanas, todas mujeres. Había quedado viuda mi abuela, a la que yo no conocí. Y mi padre, bastante mayor que ella, de origen vasco, si bien nacido en Montevideo, ¿no?, en el Uruguay, pero su padre en particular era de un pequeño pueblo cercano, no como el de mi madre, a la Coruña, sino de un pequeño pueblo Oquendo del País Vasco, muy cerca de Bilbao. Recuerdo un primo, todos le llamamos el Toto, una persona excepcional, Pedro Arana, un estudiante de medicina, según me dicen, brillante, muy amigo de algunas de las personalidades grandes de nuestro país, don Arturo Ardao, que fueron militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Tengo entendido que se había vinculado a las corrientes del vallismo más progresista, más radicalmente opuesto a toda forma de quebranto institucional, y en consecuencia es probable que se haya sentido muy conmovido, tanto con el suicidio de Baltasar Brum. Nunca hablé de esto con él, supongo yo, así como también por la muerte de Julio César Grauer y las actitudes que un vallismo muy renovado de aquellos años, inspirado sin duda en las mejores tradiciones progresistas, tanto de Valle como de Domingo Arena, pienso que pudieron haber inducido a mucha de esa generación que yo apenas conocí de niño, ya que él murió además muy joven, aunque cada vez me encuentro con más y más gente que lo recuerda como persona, sus propios familiares y sus propios amigos. Yo creo que nosotros éramos realmente, todos los chiquilines de la época, bastante torpes, porque yo veo ahora a la gente con unas patinetas, los chiquilines, y los que no son tan chiquilines, con una calidad y una capacidad de equilibrio y de destreza que no era propio de nuestra generación. Nosotros andamos en triciclo, esta gente, o en monopatín, pero con manubrios. Ahora uno ve a los chiquilines haciendo no solamente recorridos por la calle, sino unas piruetas y subiendo escalones y haciendo unas piruetas fenomenales que parecen más de circo realmente que de juegos infantiles. Y de pronto hacíamos con las tapitas sobre todo en épocas de fin de año, ¿no?, que cuando se tiraban cohetes y demás. Las rellenábamos con la pólvora de los cohetes y las poníamos en la vía del tranvía, y cuando pasaba el tranvía explotaba, que parecía aquello una ametralladora. Épocas en que además los chiquilines jugábamos a la pelota en las calles y nos corría la policía. Ahora no hay oportunidad ni siquiera que nos corra la policía porque nos corren los autos. Como anécdota podemos decir que en la calle Piedad, de esa Carlos Roslo, entre otras cosas había un tambo, no se puede creer, entre 18 y Colonia. Y siguiendo hacia el Liceo Francés había otro, allí en la calle Guayabo, cuando uno llegaba creo que a la calle Magallanes. Así que éramos una ciudad agropecuaria, como quien dice.
Yo diría que entre las cosas que de pronto a uno lo conmovieron, eh, ya que uno nació en el 33, pero no tenía conciencia ni de la dictadura de Terra, porque yo decía, año bravo, pero además el advenimiento de Hitler al poder en Alemania, ¿no? Y el advenimiento y la consolidación de un nazismo que llevaría a la ruptura de la Guerra Mundial en el 39, y ahí sí ya empiezo a acordarme por los informativos que pasaban en los cines de la época, el impacto de ver los bombardeos, los cañonazos, esa cosa de que a uno lo conmueve mucho de niño, claro, porque uno iba a ver unas películas, pero pasaban también, sobre todo en el viejo cine Ariel, que había muchas, donde era un cine continuado, era toda una novedad. Entonces, Cine Ariel, que estaba en 18 de julio entre G y Yaguarón, no me pregunten cómo se llaman las clases porque no lo sé ya a esta altura definitivamente, entre Yaguarón y G en 18 de julio, en la acera norte, y allí se veían dibujos animados, variedades y muchos informativos, y lógicamente la guerra era uno de los elementos claros, ¿no? Recuerdo también con mucha nitidez, claro, además proveniendo de familia española, cómo nos impactó la guerra de España, ¿no? Que comenzó en el 36, claro, de eso tengo apenas, no tengo referencias, sino sí ya hacia el final de la guerra y viendo cómo desgraciadamente la República termina perdiendo esa guerra, que yo no me animaría a decir que fue una guerra civil, fue una verdadera guerra donde todos participaron, algunos por omisión y otros por acción. El espanto de haber visto que quienes habrían de agredir al mundo entero y socavar la democracia hacían sus primeros intentos de bombardeos indiscriminados en un pueblito chiquito como Guernica, en el pueblo vasco. Quizá la vocación arquitectónica estaba más fuertemente adherida al subconsciente de lo que yo mismo sospechaba. Y me doy cuenta por las cosas que me mostraba mi padre, en algunas de las cosas deslumbrantes que yo recuerdo de niño, que era salir a pasear. Él estaba abonado al tranvía, de manera que yo posiblemente viajáramos hasta gratis, los chiquilines hasta determinada edad, y empezaríamos a pagar a determinada otra, que ya ni me acuerdo a partir de qué cantidad de años. Pero era muy habitual ir a encontrarse con algunos amigos de mi padre en la Ciudad Vieja, la casa de cambio que se llamaba el Cambio Sturla, visitando algún peluquero que creo que estaba en la calle Rincón, al que él asistía con frecuencia y tenía muchos amigos, pero sobre todo los paseos a través de la ciudad, y él me mostraba edificios, o íbamos al puerto, que me resultó siempre deslumbrante hasta el día de hoy, como le resultó deslumbrante a una tonelada de población montevideana y sobre todo una tonelada de artistas. Sería inexplicable, yo diría, la escuela de Torres García sin un puerto. Y estoy pensando en Torres, en Augusto Torres su hijo, en Horacio Torres también su hijo, en Gurvich, en Fonseca, en Mato y yo diría en todos quienes vieron el puerto, de alguna manera lo reinventaron a través de esa cosa mágica que es la obra de arte, ¿no? Entonces, ese era uno de los atractivos. El otro era cuando íbamos a la estación de ferrocarril. La estación de ferrocarril, llena de trenes, como deberían estar las estaciones de ferrocarril, más allá de que puedan transformarse en otras cosas, ¿no? Los ferrocarriles de la época, además, que hacían ruido, que tocaban unos bocinazos, unos pitos fenomenales, que eran locomotoras de vapor, lustrosas, brillantes, imponentes. Entonces aquella atmósfera, aquella hermosísima obra de arquitectura, de un gran arquitecto, por cierto, que yo lo considero tan uruguayo como italiano, porque él se formó en Italia, ciertamente, y nació en Italia, me estoy refiriendo a Luis Andreoni,
que viene jovencito, recién recibido, creo que peleado con su padre, que parece que tenía carácter este hombre también, no sé si el padre también lo tendría. Lo cierto es que viene en 1876 y se transforma en arquitecto uruguayo, formado como ingeniero, pero con una sólida concepción de la arquitectura de la época, muy ecléctica. Termina haciendo toda su obra en Montevideo, desde 1876 en que viene hasta el 36 en que muere. Él lo conoció, me hablaba de Andreoni. Yo no lo conocí, pude haberlo conocido, pero de 3 años, que no hubiera tenido ni siquiera quizá ni la memoria. Y me hablaba mucho de él porque tenía amigos comunes, así como me hablaba de la botica, de una botica que estaba en el mismo edificio del Teatro Solís, en la calle Reconquista, de otro gran amigo que en este momento no recuerdo el apellido. Y las obras de Andreoni me las mostraban a una, el Club Uruguay, que me sigue pareciendo tan hermoso hoy como cuando lo vi por primera vez, o el viejo Banco Francés en una de las 4 esquinas, quizá en la esquina más maravillosa de la Ciudad Vieja, una de las 4 esquinas de 25 de Mayo y Misiones, las 4 maravillosas. Una de ellas es precisamente la obra de Andreoni también, pero también desde luego el Hospital Italiano, también lo que es hoy la sede del Partido Nacional frente a la Plaza Matriz, ¿no es cierto? En la misma cuadra, la misma cara donde está el Cabildo de Montevideo. Todas esas obras él me las mostraba con un apasionamiento que de alguna manera me lo transfirió. Pero había cosas que no me las transfirió él, que yo me daba cuenta que las miraba y las admiraba. Y yo las sigo admirando hoy. Entonces quiere decir que era un maniático desde nene, por lo menos maniático de la arquitectura, maniático de otras cosas puede ser que también. Por ejemplo, ¿qué edificios? Aquellos que tenían un remate especial, los que terminaban en cúpula, por ejemplo, los que estaban terminados y no como de pronto algunas arquitecturas posteriores que parecen cortadas a hachazos y jugando a que lo de arriba no se ve o que el edificio termina en la fachada y cuando uno ve el ángulo descarnado de la medianera es como si no existiera. Y entonces nadie le pone, nadie no, algunos arquitectos sí, y lo voy a decir ya de entrada. El arquitecto Sichero no generaba medianeras, trataba de que sus edificios en Positos, y ya estoy hablando de los años 50, fueran rigurosamente diseñados con una calidad muy especial que hay que reconocerle a arquitectos ya plenamente contemporáneos y modernos que estuvieron muy preocupados para hacer de su propia profesión y de su propia actividad realmente una actuación rigurosa y comprometida. Entonces yo miraba no solamente los edificios clásicos, por ejemplo el edificio maravilloso del Sorocabana, desgraciadamente sin Sorocabana, ¿no? Esa barbarie que se generó eliminando ese precioso café, ese estupendo espacio, que además fue de alguna manera perder una referencia cultural importantísima. Yo ahí conocí personas que después supe que eran famosas, o no me animaba a aproximarme a ellas como estudiante, pero que se decían, ves, este es el Tucho Metol. Después sí, lo conocí, somos grandes amigos. O aquellos Reyes Abadí, esos grandes docentes, ¿no? Que parecían alimentados a café, porque prácticamente lo único que se tomaba era café en aquel precioso edificio. Bueno, esa cúpula, ese remate, esa realización tan interesante de comienzos de siglo, pero me interesaba muchísimo la arquitectura moderna. Eso es lo que yo a mí mismo me sorprende. Me interesaba, por ejemplo, aquella arquitectura moderna que tenía remates especiales. ¿Cuáles, por ejemplo, me interesaban? El Palacio Díaz. Yo, ahora que nosotros mismos hemos sacado este libro de Art Deco, lo hemos incluido como uno de los referentes esenciales del Art Deco. Y yo digo, pero mire que uno es maniático. Desde que tenía de pronto 6 o 7 años hasta que uno tiene 66, seguimos con el Palacio Díaz porque sigo pensando que es una de las muy buenas obras, una obra que tiene un remate con ese escalonamiento tan interesante en 18 de julio entre Ejido y Yaguarón,
en la mitad del tramo, una de las preciosas obras de esta gente, ¿no es cierto?, del arquitecto Ruano en particular. Y también otro edificio que me entusiasmaba mirarlo, y me entusiasma mirarlo hoy, y quiero hacer un homenaje especial a su arquitecto, a Juan Obrió y Balabrega, que fueron los dos diseñadores del edificio, y me estoy refiriendo al palacio llamado Lapido, que también le llamamos en aquella época el edificio de la Tribuna Popular, porque allí se originó, digamos, tuvo su sede el diario La Tribuna Popular, un diario muy criticado, muy polémico, pero lo cierto es que su dueño, la familia, sus dueños, la familia Lapido, construyó ese soberbio edificio en la esquina de 18 de Julio y Río Branco. No me pregunten tampoco cómo se llama Río Branco ahora, no, he perdido los puntos de referencia, pero ciertamente el punto de referencia es ese edificio estupendo de los años 30, que sigue siendo tan válido hoy, o quizá más válido hoy de lo que fue siempre, ¿no? Me interesó también, me llamaba mucho la atención un edificio de la Ciudad Vieja, como es el edificio Centenario, precisamente de 1930, por eso se llama Centenario, de otros arquitectos que yo admiré mucho, ¿no?, de los Campos, Puente y Tournier, jóvenes, apenas recibidos, creo que uno de ellos todavía no lo estaba, cuando le dan la oportunidad de construir ese edificio Centenario en la esquina mismo de 25 de Mayo e Ituzaingó, que sigue siendo un punto de referencia magnífico. Nosotros hemos escrito incluso no pocos artículos o libros acerca de esta arquitectura que nosotros hemos llamado, en este caso con nuestro colega y gran amigo Lorenzo Garabelli, que nos conocimos en la facultad cuando entramos en 1952, por lo menos, sí, creo que entramos en el mismo año con pequeñas diferencias, por lo menos en mi caso en el 52. Y hemos escrito sobre la arquitectura renovadora de este periodo, de 1915 a 1940. Y justamente esta etapa está indicando ese edificio centenario del que estamos hablando. Así como hemos seguido, después uno sigue comprendiendo que el entusiasmo por la arquitectura estaba mucho antes de sospechar que uno habría de ingresar en ella, ¿no? Por ejemplo, me gustaban muchísimo y me siguen gustando hoy los viejos, voy a ver si lo encuentro acá en estas fotos de esto, que la gente reconocerá, estos kiosquitos de la policía. Me parecieron y me siguen pareciendo un precioso diseño arquitectónico de los años 30, del arquitecto Juan Costa Lemes. Yo no sé si hizo algunas otras obras que no sean estas, era un funcionario del Ministerio del Interior. Me entusiasmaban estos kioscos que están diseminados por todo Montevideo y desgraciadamente y tontamente se demolieron algunos, también en el interior del país. Pero de la obra de este hombre, de este arquitecto Costa Lemes, me entusiasmaba muchísimo porque, claro, como chiquilines, ir al Parque Rodó, que me encantaba, por cierto, por los juegos, porque andábamos en caballitos, porque íbamos a la playa con mis primas, y, allí a Ramírez. Me encantaba ver un kiosco también policial, que tenía esa, dirán, este es un maniático de la policía, no, es un maniático de la arquitectura. Un kiosco además que me sigue pareciendo lindísimo, si bien le hicieron un pegote que lo desfigura ligeramente, que era un kiosco como una especie con una planta en molinete, parecida a la que los chiquilines solíamos comprar, nos compraban de pronto para que con el viento se moviera, con toda una cosa que me llamaba muchísimo la atención, me entusiasmaba, se ve que había una geometría un tanto compleja que se liberaba de la cosa elemental, del cubo, del prisma, del cuadrado, de la cosa perfecta. Es por eso que comencé a mirar ya ahí en la Facultad de Arquitectura o a rememorar edificios que me habían también llamado mucho la atención desde niño y que empecé a atar que aquello que me entusiasmaba pertenecía a un mismo autor. ¿Qué miraba yo de chiquilín también que me llamaba tanto la atención por los vidrios curvos? Era el viejo edificio de la Madrileña, el viejo edificio de la tienda La Madrileña en 18 de Julio, esquina Río Negro, desgraciadamente hoy desaparecido, a mi modo de ver, bárbaramente desfigurado, ya no existe. Y ese edificio era de un tal
Vilamajó. Yo pude haberlo conocido. ¿Qué cosas me entusiasmaron de una persona que empecé a tarde de que era la misma que construía aquello que yo admiraba y que conocí de chiquilín? Por ejemplo, en el propia Plaza de los Bomberos, en el Cine París, allí en la esquina de Magallanes y 18 de Julio, donde hay ahora una casa bancaria, creo que cooperativa, o en el Cine Continental, que estaba a media cuadra de allí. Íbamos al cine sábados y domingos, apasionado por el cine, y me deglutí, no sé, kilómetros y kilómetros de películas cinematográficas. Me imagino que cada bodrio terrible, pero también me dio un entusiasmo por el cine que lo mantengo hasta el día de hoy, entusiasta total. Entonces empecé a ver que aquel edificio de la Madrileña resulta que era también hecho por la misma persona que había hecho lo que es el edificio precioso de almaceneros minoristas que está en la esquina de 18 de Julio y Magallanes, donde estaba ese viejo Cine París. Y también era el mismo arquitecto que, no bien terminada la obra, en las excursiones que se hacían con los ómnibus de la Honda en aquella época, pude observar ya en el 48, supongo, mucho antes de pensar que iba a seguir arquitectura, en Villa Serrana, con las maravillosas obras de este mismo arquitecto. Y que también me llamaba la atención en el Parque Rodó ver este edificio de la Facultad de Ingeniería. Sobre todo algunos rincones. Me entusiasmaba verlo desde la playa, a través de un estanque que tiene la facultad, y verlo a lo lejos, elevándose a medida que se eleva topográficamente la ciudad. Vilamajó fue uno de mis apasionamientos, por eso que colaboramos en el Instituto de Historia, en primer lugar a la elaboración de este libro, luego en algunos artículos que hemos sacado en algunas revistas de las que tenemos por aquí. Y empecé entonces a atar lo mucho y lo bueno, lo excelente que se había generado en el Montevideo de los años 20, 30, 40. Arquitectos como Vilamajó, arquitectos como Rafael Lorente Escudero, del que también salió un libro, del que nosotros hicimos conjuntamente con un muchacho joven, Danza, un estudio que le tengo una gran simpatía. Arquitectos como los que ya nombré, Obrió, de los Campos Puente Inturnier, el arquitecto Craboto, entre muchos otros, el arquitecto Zurraco, que hizo el Instituto de Higiene frente al Estadio Centenario, el Estadio Centenario, hecho por el arquitecto Escaso y Domato, como así también hicieron la Escuela Experimental de Malvina en 1927. Una cosa fenomenal. La gente ahora viene a estudiar la arquitectura uruguaya. Por eso que nuestro apasionamiento era por defender la arquitectura uruguaya y la conducta ética de muchos de esos grandes creadores. Y entre esos creadores me llamó la atención mucho la forma con que incidió la Escuela de Torres García para algunas de la gente más afincada, más afirmada en todo lo que puede tener que ver con la manera apropiada de hacer una arquitectura para un país como el nuestro, de no excesivos recursos y con una cierta forma de un cierto temperamento que no busca el gran oropel, el gran gesto, no en todos los casos por lo menos, ¿no? El gran gesto espectacular, sino que es capaz, como fue capaz Vilamajó y como fue capaz de hacerlo Rafael Lorente, o como fue capaz de hacerlo un arquitecto del que se conoce poca obra, porque hizo poca obra, como Le Borgne, discípulo directo del maestro Torres García. Y qué lindo entonces que viendo la obra de Lorente, o viendo la obra de Le Borgne, o viendo la obra de un gran arquitecto que no tiene el título de arquitecto, que es el ingeniero Dieste, con esta magnífica obra de la iglesia de Atlántida, que nos deslumbró. Cuando se terminó íbamos de rodillas a Atlántida a ver esa iglesia fenomenal, y vamos ahora también, no solamente porque es una iglesia, y porque es de un gran contenido religioso, realmente impactante, sino porque es un impacto espacial, un impacto lumínico, un respeto hacia el material, un respeto hacia la profesión, es un respeto
y una simpatía que está trasuntando esa obra, que es la misma que Dieste tiene hacia la gente, ¿no? Yo creo que sin sensibilidad hacia el ser humano difícilmente se hace. Yo no digo que sea, no creo que se puedan hacer afirmaciones tajantes, absolutas y válidas universalmente. Porque vamos a decir la verdad, muchos artistas que fueron grandes sátrapas también fueron grandes artistas. Desgraciadamente, a lo mejor sería más lindo decir que todo el mundo que es lindo y que es bueno, siempre hacen las cosas mejores. Pero en general, y sobre todo en arquitectura, que tiene que ver, la arquitectura tiene una vocación plural, que implica en la gran mayoría de los casos la ciudad, implica el compromiso con el otro. La arquitectura es, por vocación, un gesto coral, no individual. No es, cuando la arquitectura pretende ser solista, difícilmente se alcanza un buen resultado. Si hay algo que tiene este maravilloso arquitecto que es Eladio Dieste, esta enorme personalidad, es su sensibilidad hacia el obrero, es su sensibilidad hacia el obrero que fabrica la obra, es el aprendizaje que él hizo de la artesanía, de la capacidad artesanal del hombre que fue capaz de elaborar y de confeccionar la obra de acuerdo, claro, a la genialidad de un artista de este tamaño y de un técnico de esta dimensión que es capaz de conjugar con un pensamiento apropiado a nuestro medio y a nuestras condiciones económicas y a nuestra capacidad artesanal existente, fue capaz de inventar un nuevo material como es la cerámica armada y con él superar la técnica para generar una poética acorde con la sensibilidad de la gente, porque tiene un profundo sentido religioso, Dieste. Quizá eso sea también su secreto, esa simpatía humana, esa solidaridad, como yo le he visto frente a una persona que en Salto, cuando fuimos juntos a ver una de sus obras de carácter industrial, pero que supera lo meramente industrial para transformarse en una obra trascendente, cómo atiende a una pordiosera, a una señora muy entrada en años. Yo me quedé conmovido realmente de la manera con que aquella personalidad fenomenal que es Dieste atiende a la señora y la abraza para darle una limosna y me conmueve mucho. Justamente, hablando con Dieste, esa forma de concebir que la obra de arquitectura de alguna manera debe ser testimonio de una época y testimonio de un lugar y testimonio de una cierta modalidad cultural, debe ser también de alguna manera una profecía, debe tender también hacia adelante. Esa forma no siempre se obtiene sino en los grandes creadores, y creo que estamos hablando de grandes creadores en Dieste como hablamos de grandes creadores en Vilamajó. Por eso es que salimos en plena dictadura uruguaya, cuando viene el quebranto institucional del 73 y que asistimos a muchas barbaries. Nosotros, como arquitectos, en una época en que era muy difícil manifestarse en forma muy abierta, pero que tampoco fue imposible, porque fuimos conquistando espacios de libertad y yo tengo que hacer un gran reconocimiento a todos aquellos que desde el teatro, desde el cine, desde la literatura, desde las cooperativas de vivienda, tantas, en forma tan sutil a veces, generaban esos estímulos, o desde la radio, que hubo excelentes conductores de programa que tuvieron grandes problemas, ciertamente. Hubo excelentes conductores de programa que con una entrevista, con una sutil pregunta, con una inflexión a veces de la voz, nos llegaban a transmitir cosas alentadoras y maravillosas, así como también alentadoras y maravillosas eran los estímulos que recibíamos desde el exterior.
y los muy gratos recuerdos que uno tiene de gente que se ha portado muy bien y de países que se han portado muy solidariamente para con nuestra gente. Desde luego que salimos a defender la ciudad desde una conducta que entendíamos que debía ser congruente en épocas de bonanza y en épocas de libertad, o ser tan congruentes en época también de barbarie. Y barbarie se produjeron durante la dictadura por cierto, no eran las peores las que voy a hablar, las peores fueron con las personas, ¿verdad? Pero también se hicieron barbaries con el patrimonio cultural colectivo. Y justamente salimos a defender lo que entendíamos por patrimonio. No era simplemente la defensa del pasado, pensando que todo lo pasado fue mejor, nunca lo creímos y no lo creemos. Bienvenida a las obras que se sustituyen cuando lo que se sustituye es mejor de lo que se destruye. Pero lo que no podíamos comprender es que era simplemente la barbarie de que muchos monumentos históricos quedaran desafectados y que simplemente se destruyera para construir con un puro sentido mercantilista cosas increíblemente peores de lo que se destruía. Porque eso era realmente una forma de trastocar valores esenciales, que de alguna manera era la traducción de trastocar los valores esenciales que los derechos, que como digamos derechos auténticos que tenemos como ciudadanos, derechos verdaderamente humanos, el derecho a la cultura. Y la gente, cuando salimos a defender la ciudad a través de aquel grupo de estudios urbanos, que nos rejuntamos una cantidad de arquitectos jóvenes y sobre todo de estudiantes, que con un entusiasmo loco salimos a hacer lo que no sabíamos hacer, que eran audiovisuales, nos inventamos a nosotros mismos. Primero Una ciudad sin memoria en 1980, luego aquel otro audiovisual más provocativo, ya habían sucedido una primera instancia de plebiscito en plena dictadura, y quizá nos animamos a hacer un paso más adelante en la defensa de la ciudad y de los valores de la población. La defensa de la ciudad implica un patrimonio cultural, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, ambiental, pero sobre todo o complementariamente poblacional, porque es el respeto hacia la gente, el respeto a la ciudad. La gente se siente identificada con la ciudad y por eso hicimos no pocas publicaciones y no pocos audiovisuales. Yo mencioné Una ciudad sin memoria, 3 años después, luego de ese primer plebiscito. Hicimos por el sí, por el no, de aquella constitución que nos quería imponer la dictadura. Hicimos aquel otro audiovisual que llamamos ¿A quién le importa la ciudad?, con un título francamente provocador, porque solamente dábamos los audiovisuales cuando el público tenía la posibilidad de intervenir y de dialogar y de discutir. Y yo me quedé realmente emocionado porque pensé que los audiovisuales iban a conmover fundamentalmente a la gente universitaria, a los estudiantes, a la gente culta, entre comillas. Y ahí el gran mensaje de Dieste de nuevo, cuando dice que él se conmovió mucho cuando la gente de pueblo, de la estación de allí de Atlántida, venía a ver su iglesia. La gente se conmovía y preguntaba cosas o se admiraba frente al hecho estético que le ofrecía una obra de la magnitud de la iglesia de Atlántida del año 59, 60. Y recuerdo que él me ha dicho personalmente a mí, creo que lo ha repetido en alguna entrevista, es que de pronto esa gente más humilde, creo que lo dice con esas palabras, si se le sacara la pata de encima, serían capaces de volver a hacer la catedral de Chartres. Bueno, realmente, lo dice un hombre del talento de Dieste, no tenemos por qué pensar que no sea cierto. Lo que ciertamente no tenemos ningún derecho es a privar el derecho que tiene la gente a conservar aquellos elementos distintivos con los que se identifica plenamente. Y la gente realmente me conmovió viendo que a través de aquellos audiovisuales que se manifestaba abiertamente en la defensa de algo que quizás por el hecho de estar sustentado por profesionales y arquitectos o estudiantes, quizá
les daba el impulso para salir a defender la ciudad como salieron a defenderla a través de cartas a los diarios, a través de la multitud de gente que se agolpaba en la Alianza Francesa, a la que le estamos eternamente agradecidos, porque la verdad que algunos institutos culturales de países amigos se comprometieron mucho en plena dictadura para darnos el ámbito y el espacio para poder emitir un mensaje que no se podía emitir en todos lados. Y las colas que se formaban para ver aquellos audiovisuales, que seguramente están repletos de errores, de torpezas, porque no éramos gente preparada especialmente para generar un audiovisual, pero lo que teníamos era la convicción y el apasionamiento de algo que sabíamos que resonaba en el común de las personas. Y era una de las tantas maneras de abrir también espacios de libertad, espacios de discusión. Evidentemente hay arquitectos que han sido muy consecuentes con el cariño y la responsabilidad ética que todo profesional debe tener respecto a su materia, a su ámbito profesional, respecto a su trabajo y respecto también a el sitio, para el caso de la arquitectura, donde inserta una obra. Y hay profesionales que evidentemente creo que no cumplieron su misión. Y cuando uno ve algunas formas de desfiguración de ámbitos particularmente relevantes, yo creo que el conjunto arquitectónico monumental más importante del país, no solo de Montevideo, es la Ciudad Vieja. Y hay que ver de qué manera desfiguraron trozos de la Ciudad Vieja algunos profesionales que no estuvieron a la altura de su compromiso profesional, ético y social, porque la arquitectura también tiene una dimensión social que es inevitable en la medida que participa del entorno urbano, que es el espacio de todos. Y no solamente los arquitectos, o muchos de mis colegas que no creo que estuvieron siempre a la altura de ese compromiso. También algunas personas, por decisiones tomadas en épocas de arbitrariedades, se prestaron a que esas arbitrariedades se canalizaran. ¿Cómo es posible entender sino la desfiguración del Parque Capurro o del Parque de la Segunda República Española, que ya había sido castigada durante la Guerra de España, a la que hice mención, y luego por soluciones en cuanto a la penetración de las rutas a Montevideo que bien podrían haber tenido otro tipo de acciones sin desfigurar uno de los más preciosos parques de Montevideo? Eliminar un parque es uno de los grandes daños perdurables que se le hace a una ciudad. Los parques son para mantener, para mejorar y para multiplicar, jamás para hacer desaparecer, seccionar o mutilar. Desgraciadamente eso se produjo también en este periodo y no fue solo por decisión de el desborde autoritario. Creo que a veces hubo una cierta, no sé si consciente o inconsciente, complicidad con ese desborde. Seamos bien conscientes que no podemos cometer, por lo menos aquellos que recibimos gratuitamente de la universidad, nuestra propia formación, no podemos, creo yo que no es éticamente compartible que podamos estar comprometidos en una connivencia con esas pérdidas de valores que pienso que son de alguna manera pérdida de respeto que la gente merece. Nosotros estamos viviendo en un país de acotados recursos, por cierto que respecto a otros países latinoamericanos, con niveles felizmente, digamos, promedialmente mejores, aunque hay bolsones muy preocupantes de pobreza que no podemos desatender de ninguna manera. Pero somos un país esencialmente acotado, limitado.
Y para los países de limitadas posibilidades, países digamos pobres respecto a otros países más opulentos, siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. La arquitectura que se genera para esos países, digamos por simplificar las cosas, la arquitectura de la pobreza no puede generar de modo alguno o no puede justificar de modo alguno la pobreza de la arquitectura. Y eso es lo que me resultó fenomenal de una serie de las experiencias que permitió que el Uruguay fuera conocido a escala internacional, que fueron las cooperativas de vivienda, fundamentalmente las de ayuda mutua. Esas cooperativas de ayuda mutua que en plena dictadura, a través de FUGBAN, de su federación, permitió ensanchar espacios de libertad extraordinarios y convocantes, de multitudes, felizmente. Y hay que reconocer que en gran medida, en los años más oscuros quizá, fueron precisamente esas obras donde la propia gente participó en la configuración de las mismas, desde luego asesorados por equipos técnicos. La arquitectura no se hace simplemente con voluntarismo, sino también con conocimientos. Han sido seleccionados, entre las obras seleccionadas, entre las veintenas de obras seleccionadas por un concurso reciente que se denomina Mies van der Rohe, en homenaje a un gran arquitecto alemán que se inició en su tarea hacia los años 20, primero en Alemania y luego en Estados Unidos. Entre la veintena de obras elegidas como de las más interesantes propuestas de América Latina figuran 5 del Uruguay, una de las cuales es una cooperativa de viviendas de ayuda mutua. Me llena de orgullo y de satisfacción, porque esa misma cooperativa ni siquiera son conjuntos del aledaño de la ciudad, está en plena Ciudad Vieja y permitió la transformación de algunas viejas estructuras interesantes, valiosas, así como también obra nueva en un conjunto de 50 unidades que atienden a 50 familias de escasísimos recursos y que prácticamente incorporaron el 100% de la mano de obra. Y allí están felizmente prácticamente culminada la obra frente a las mismas bóvedas, conjugando monumentos históricos y obra nueva, obra humilde y obra perdurable en términos de obras testimoniales, conjugados en una única unidad y en un ámbito que, como el de la Ciudad Vieja, es, por cierto, altamente significativo para todos nosotros. Mariano Arana defendió siempre, por convicción, el hacer en conjunto, con la gente que habita la ciudad. Es discípulo e impulsor de la enseñanza de los grandes maestros de la arquitectura del Uruguay y de su legado. Del propio Dieste, respetuoso del pasado, pero afirmando inequívocamente la contemporaneidad que la nueva tecnología puede proporcionar, pero una tecnología apropiada a un medio, a una época, a una economía, a una modalidad, y con el respeto hacia la gente. De manera que nos convencimos de algo en que ya nos habíamos convencido desde el momento mismo que entramos a la facultad, porque entrar a la universidad para nosotros fue un mundo nuevo, es abrirnos a una problemática nueva. Allí conocimos ideologías encontradas y allí también adherimos a las formas comprometidas con la causa popular. No fue cuando se nos proclamó por esta tarea de defensa de la ciudad, cuando se les ocurrió a un grupo político al que adherí desde sus comienzos en el 71, no fue por la proclamación en determinado momento en el 84, con un carácter político. Fue esa apertura de ideas que la universidad permite. La universidad es eso, universalidad de propuestas, pluralismo de ideas, confrontación libre, saber conocer la opinión de unos y de otros y saber discernir para conformar la nuestra propia, que tampoco tiene por qué cristalizarse y ser una misma, porque uno mismo también cambia. Yo creo que no miro de la misma manera la obra del Vilamajó que vi, por ejemplo, en Villa Serrana, cuando lo conocí de niño, a lo que veo hoy en la misma Villa Serrana. Seguramente no es la misma obra la que veo en el Instituto de Higiene o en la Torre de los Homenajes, preciosísima obra escultórico-arquitectónica del arquitecto Escaso y Domato, en el Estadio Centenario, que cuando la vi
de niño, que cuando la veo ahora con un sentido quizá más crítico, más analítico. Todos cambiamos felizmente, lo que uno desea, claro, y aspira a que todos cambiemos para mejor. Pero eso, claro, dependerá de la opinión de los otros. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui, que responda?